Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 26. Tiene como subtítulo Saulo en Jerusalén. Gloria a Dios. Que estábamos hablando la semana pasada, mi hermano, que Saulo le había tocado la encomienda más complicada, mi hermano. ¿Sabes por qué? También porque yo siento que muchos pudieron haberse burlado de él. Muchos pudieron haber glorificado a Dios por lo que había hecho. ¿Por qué digo que se pudieron haber burlado de él? Porque te imaginas a los envidiosos, a los hijos de Dios, a los religiosos envidiosos, que de repente están por ahí dentro de las iglesias, y que cuando tú te preparas con tanto y de repente, híjole, se te chispotea en algo, o simplemente por querer echarle tanto de tu cosecha, tanto de ti, pues Dios te humilla. Porque al que se exalta, Dios lo humilla. Y hay veces, hermano, que tengamos cuidado cuando nosotros preparemos algo para el Señor, que lo preparemos pensando en ofrecérselo a Él y no en quedar bien nosotros. Porque a veces que nosotros lo hacemos al revés, o tal vez de repente nos perdemos y lo estamos preparando también, pero no tanto para Dios, no tanto para que los hermanos, por ejemplo, el que dije la alabanza, pues ahora sí que traiga y dirija al pueblo a la presencia de Dios, sino para quedar bien, para que digan que canta con unción, para que digan que pues ahora sí que está bien preparado, ¿no? Lo mismo el predicador, para que digan que es un predicador de fuego, nadie como él. Y nos olvidamos de que todo es para la gloria de Dios. Entonces te imaginas a un Saulo, mi hermano, que de repente iba con cartas, iba con todas las de poder, y que de repente se le truncó eso, porque así como yo creo que muchos admiraban a Saulo, no faltan los envidiosos, y ya lo vimos que de repente donde está, ahora sí que el poder de Dios, donde Dios se mueve, no falta quienes empiecen a murmurar, como que ya se cree mucho el hermano, ¿no? Como que ya esto, y es por prestar oído a la voz del enemigo que está ahí al oído, como que ya se cree mucho, ¿no? Como que ya le está echando mucha crema a sus tacos. Y a veces sí le tenemos que echar mucha crema a los tacos cuando es la alabanza para el Señor. Tenemos que echarle todo de nosotros para que Él reciba desde el fondo de nuestro corazón, pueda escuchar esa alabanza, no de labios, sino del corazón. Porque en la alabanza, en la oración, a veces la boca no es la que habla, la boca no es la adecuada para hablar, mi hermano. A veces el adecuado para hablar es el corazón. Entonces, pues bueno, mi hermano, dice aquí que Saulo está en Jerusalén. Entonces había ido a Damasco y pues él pensaba llegar ahí de una manera y fue todo lo contrario. Le bastó ver la luz del Señor. ¿Te imaginas a veces cómo somos nosotros estudiando y para quedar bien con nosotros? ¿Te imaginas entonces cómo es el que nosotros nos olvidamos de que es para el Señor y lo estamos haciendo para presunción nuestra? Y que de repente, pues el Señor nos humilla. Ahí estaba el gran Saulo humillado en el piso. Yo creo que a veces él podía presumir de haber estado en la presencia de Dios de muchas maneras. Pero ¿qué crees? Que ahí estaba humillado nada más por haber visto uno de los resplandores del Altísimo. Y estaba ahí entonces, pues ahí estaba humillado que ahora no podía ver. Estaba viendo su realidad, mi hermano, que él no era quien creía, que él no estaba delante de Dios como él pensaba. Estaba viendo realmente su situación delante de Dios. ¿Cuál es nuestra situación delante de Dios? ¿Cómo creemos nosotros estar delante de Dios? Entonces, ahí hay otro punto, mi hermano. Tuvo que recibir ayuda. ¿De quién? De uno de los que él tanto odiaba, de uno de los que él quería golpear, de uno de los que él quería encarcelar, de uno de esos fanáticos, nos dicen por ahí, uno de esos religiosos, de uno de esos que creen en Jesús, que creen en esas cosas. De las manos de uno de esos, él iba a recibir la vista. A veces, mi hermano, así pasa. Podrán venir para acá muchas personas que vengan a burlarse, que vengan infiltrados, pero nosotros
despojándonos de todo, con la única preocupación de entregarle a Dios lo que Él se merece, la alabanza y la adoración, la honra y la gloria, Dios se va a encargar de lo demás. Por eso tú no te preocupes. Tú encárgate nada más de alabar y de adorar a Dios, y Él se encargará de lo que nosotros no podemos ver. Muchos de ellos no podían ver las intenciones de Saulo, con qué poder venía Saulo. Solamente tal vez se podían esconder. Sálvese quien pueda, escóndanse. Pero Dios les iba a empezar a enseñar su poderío, que Él está con su pueblo, que Él está con todos nosotros. ¿Y qué hizo? Defendió a su pueblo. Por eso me gusta mucho ese canto que estábamos cantando, de yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, porque el poderoso gigante, como dice el poderoso gigante, es Él. Y yo lo único que voy a hacer es alabar mientras Él pelea por mí. No es que le eche porras, pero me alegro, me deleito en lo que Él va a hacer por mí. Porque yo sé que lo que yo pueda ver, de eso me puedo cuidar. Pero de lo que yo no veo, de eso me cuida mi Dios. Entonces, recibió la vista de manos de uno que pues, híjoles, de los que Él odiaba. Pero a final de cuentas, la conexión, la perfecta armonía entre Dios y sus siervos, entre la oración, entre la conversación, entre ese medio que Dios ahora nos da para poder hablar con Él y para poder escucharlo. Su Santo Espíritu nos permite escucharlo, nos permite percibir qué es lo que Él quiere que hagamos, qué es lo que no le gusta que hagamos y qué es lo que Él espera que hagamos, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, de repente, pues fue humillado, pero Dios le dice a todos, este es mi instrumento, así que confíen en Él. Porque, ¿te acuerdas que decíamos de Ananías? Que le dice, ve a tal, la calle de tal y esto, y pone las manos a Saulo. Saulo, pues es el que nos persigue, Señor. ¿Cómo crees que voy a ir para allá? Pero al final de cuentas, el siervo obediente siempre debe de depositar su confianza en Dios. Nos mande a donde nos mande. Si Él nos dice, pero si Él nos dice que vayamos, estamos protegidos. Él nos da todo lo necesario. Entonces, no solamente ahora le dio la vuelta, entonces ahora sí que de una manera tan adversa a todo, de que Saulo llegó con la idea respirando amenazas de muerte para, ahora sí, contra los cristianos, y ahora estaba con ellos, ahora era uno de los que los iba a liderar, ahora es el que los iba a sobrellevar, y si había problemas, Él es el que iba adelante. Entonces, no solamente con eso, ahora si era difícil en Damasco, mi hermano, iba a ser más difícil llegar a Jerusalén, porque en Jerusalén es en donde él había obtenido esas cartas que le habían dado para poder encarcelar. Esas cartas donde esa autoridad le había sido dada para que él pudiera golpear y que no tuviera ningún tipo de repercusión. O sea que iba a enfrentar a sus jefes. Eso es tremendo cuando nos va a tocar enfrentar. Es como cuando tú te conviertes y pues aquí en tu casa, pero de repente llega el momento de ir al trabajo y predicarle a los del trabajo. Y casi Dios te arregla un encuentro, un momento con tu jefe y tú dices, ¿cómo le digo al jefe de esto? Se va a enojar. Es antirreligioso, es anticristiano, se odia. Yo lo he escuchado cómo habla. Pero recuerda siempre a Ananías, que Ananías no dudó lo que le dijo el Señor. Ananías no le dijo, nada más le dijo, Señor, pues ese es el que nos quiere hacer mal. No te preocupes, ya lo dejé bien mansito. Algunas veces tú podrás escuchar eso. No te preocupes, yo ya tengo todo preparado. Tú confía en tu Dios, en que si tu Dios te dice, tú solamente haz lo que Él te dice. Ahora tenía una tarea muy difícil de venir a Jerusalén, donde estaba, pues ahora sí que el templo. O sea, de que el centro de adoración, el centro de Dios, el templo de Dios estaba ahí, mi hermano. ¿Y qué crees? Que en el templo de Dios no se aceptaban a los cristianos. Eso de verdad que fue difícil, hermano. Ir a predicar a un lugar, ir a predicar, como dice la Escritura, buenas nuevas, no fue una tarea fácil. En estos momentos sí son buenas nuevas para unos, pero ya todos han escuchado el nombre de Jesús, todos conocen a Jesús. Ateos, musulmanes, todo tipo de religiones conocen a Jesús, saben quién es Jesús, que es el que murió en la cruz,
Que lo sepan por encimita del que murió por todos nosotros es otra cosa. Que a otros Dios se les manifieste, les permita tener un encuentro como se lo concedió a Saulo, así como a nosotros, entonces es un privilegio. Ahora tenía que regresar al lugar de donde lo mandaron. ¿Y cómo iba a regresar con las noticias? ¿Saben qué? Pues es que se me apareció Jesús. ¿Se imaginan diciéndole eso al sumo sacerdote, al que mandó a crucificar a Jesús? ¿Se imaginan a un Saulo diciéndole eso? Es que ¿qué creen que sí es cierto? ¿Se imaginan diciéndole eso a todos aquellos que ahora sí que comandaban la persecución contra los hijos de Dios? Hermano, esos no eran momentos fáciles, ¿eh? Eso no era algo en lo que podíamos decir que era fácil de hacer. Se necesitaba algo fuera de lo normal, el Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo nosotros podríamos y vamos a poder llevar a cabo ciertas tareas que Dios nos encomiende. A veces podrá dárselas por mi boca, a veces podrá dárselas por boca de alguno de los ministros, a veces se las dará, a veces te la va a dar directamente a ti. Nosotros no vamos a saber qué te encomendó el Señor. Muchas veces yo me he dado cuenta de qué les encomendó el Señor hasta que están aquí postradas o postrados llorando, porque el Señor los está redarguyendo. Y ya cuando le digo, pero ¿por qué, hermano? Es que Dios me encargó que hiciera esto y no lo quise hacer, no lo hice. Entonces, no hay que esperarnos esos momentos, mi hermano. Si Él nos dice que hagamos, pues vamos a hacer. Entonces dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Gloria al Señor Jesucristo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y eso sí es algo bien complicado, mi hermano. Yo creo que nosotros podemos ser testigos. De repente pueden ver que somos los burlones de los cristianos, que decimos que están locos, y de repente el pensar que ya nos convertimos, nosotros en nuestro corazón sensibles porque el Espíritu nos tocó, algo cambió a nosotros, y que no nos crean, andamos bien sentimentales. De todo chillamos. Pasa la mosca y ya es que Dios creó eso, y nos ponemos a llorar. Cuando yo me convertí, todo era de llorar, hermano. Nada más de repente me volteaba, me acomodaba y a llorar. ¿Qué tienes? Nada, es que algo me sucedió. Pero era de llorar y llorar. ¿Por qué? Porque mi corazón ya no era de piedra. Mi corazón ahora ya sentía. Estaba tan sensible, tan nuevo, tan reciente, tan recién nacido, que todo me era de llorar. Entonces, pero aquí hay un punto, mi hermano, no le creían. ¿Sabes por qué? Aquí vamos a tocar un tema bien importante. ¿Sabes por qué es bien importante esta parte, este versículo, mi hermano? Porque en este versículo podemos ver que hay quienes sí son verdaderos convertidos, pero hay quienes no. Estaba escuchando y estaba yo meditando y peleando conmigo. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de citar nombres? ¿Debo de decir nombres o debo de callarme los nombres? Yo creo que dentro de la enseñanza que estaba yo meditando acerca de que cuando uno habla detrás del púlpito, si es bueno que digamos los nombres de los que, pues, falsos maestros y todo eso, o si deberíamos ser éticos y no mencionar los nombres. Y yo dentro de mí mi postura será de que hay veces que sí yo creo que cuando sean así como que conocidos, no por temor ni por nada, sino porque pues de todo se caen en este tiempo el cristiano es de plástico, de todo se cae, todo, ay no, ya no voy, ay no, es que me hicieron esto, me sacaron la lengua, y ya no puede decir nada, hermano. A veces nos sentimos chantajeados porque tenemos que hablar lo que ustedes quieran, bonito porque si no se van. Bonito porque si no, ay, pero no es el punto de la palabra de Dios, hermano. Entonces, una de las cosas que yo creo que haré es que cuando el Señor me haga sentir que debo de decir los nombres, sí los voy a denunciar, pero también cuando no, pues solamente te diré que hay falsos maestros y así. Pero en este caso, yo creo que sí debo de denunciar esto, hermano. Debo de denunciar, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. De repente, un futbolista X se convierte al evangelio, y ¿qué es lo que hacen? No esperan el proceso. Inmediatamente, porque es famoso, lo ponen a ministrar.
Y si no sabe la Escritura, ¿qué va a ministrar? De sí mismo, de su cosecha, de lo que esté sembrado en su corazón, porque está escrito que de la abundancia del corazón, la boca habla. Y eso es verdad. Si yo traigo coraje en mi corazón, puedo aguantarme y tratar de fingir que soy feliz y que estoy tocado por el Espíritu, pero va a llegar el momento que me voy a cansar de fingir y mi boca va a empezar a hablar lo que realmente tengo aquí. ¿Por qué? Más cuando vamos a venir aquí a la luz. Pero te voy a poner un ejemplo bien grande, mi hermano. De repente, cierto predicador, Dante Gebel, mi hermano, yo no lo considero un predicador, yo lo considero más que nada un conductor de televisión argentino. Le habló a Ricardo Montaner, yo creo que conocen todos a Ricardo Montaner. Le habló de la palabra. Pero, ¿qué palabra le habló? ¿Le habló el Evangelio de Jesucristo de la Biblia? ¿O le habló el Evangelio de la prosperidad, el que le gusta a todos más a los artistas? El facilito. El que les dice que pueden seguir haciendo lo que quieran, pueden seguir cantando en el mundo y estar con Dios. Yo no sé qué evangelio le hablaría. Pero ¿qué crees? Que según él se convirtió. De hecho, por ahí sacó un par de canciones en sus discos. Yo nomás he escuchado una, La Gloria de Dios. Sacó La Gloria de Dios. Es un canto bonito, hermano. Muy bonita la letra. Entonces, ¿pero qué crees? Que después empezó a hablar cosas. Él decía que él no daba conciertos cristianos porque los cristianos eran bien codos. Porque los cristianos querían todo de a gratis. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha cambiado su corazón. Que su corazón sigue siendo el mismo, que solamente se disfrazó, pero que en cualquier momento el traje se le moja, el traje se le puede caer y va a empezar a hablar de lo que él tiene en su corazón. Y no tardó mucho. Decía que él no quería dar conciertos cristianos porque los cristianos son codos, que ellos todo lo quieren gratis. O sea que él no ha entendido de gracia, él no ha entendido lo que él recibió, eso que él recibió, por mucho que él haya estudiado, que él lo haya trabajado a la escuela, con las prácticas, no ha entendido que Dios se lo dio por pura gracia de él, porque él quiso dárselo. No es que él lo haya desarrollado. Si Dios no hubiera querido, se hubiera quedado sin Dios. Si Dios no hubiera querido, se hubiera muerto. Yo no sé, ni conozco su vida. Pero si Dios no hubiera querido, no hubiera sido así. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que a él se le olvidó dar de gracia lo que recibió de gracia. Entonces, ¿qué es lo que está reflejando al decir eso? No, yo no doy conciertos para cristianos ni canto así, porque los cristianos son codos, no quieren pagar, ellos quieren todo gratis. Aquí en el cristianismo, mi hermano, con las cosas del Señor, lo que recibamos de gracia deberíamos regresarlo y compartirlo de gracia. Pero él solamente habla y solamente lo pueden hacer aquellos que han sido cambiados en su corazón, los que han sido transformados de criaturas a hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a imitar, nosotros vamos a imitar a nuestro Padre. Entonces, así hay muchos, pero tengo otro caso, mi hermano. Por ejemplo, me estaba acordando del hermano. Yo no sé si conozcan al hermano Nacho Galindo. Hermano Nacho Galindo, ese hermano a mí me impactó. Mi hermano Nacho Galindo, mi hermano, es el vocalista original de un grupo que se llama el Conjunto Primavera. En aquellos tiempos a mí me encantaba, más cuando estaba en Estados Unidos me gustaba mucho el Conjunto Primavera. Pero a mí me gustaba mucho cómo cantaba Nacho Galindo. Entonces de repente ya no se supo nada y ahí estaba Tony Meléndez. Entonces yo me preguntaba, ¿qué habrá pasado con Nacho Galindo? Pero el Señor tenía todo preparado. En el momento indicado, Él me permitió comenzar a saber de Nacho Galindo. Y mi sorpresa fue de que se hizo cristiano. Pero no bastaba, yo solamente sabía que se había hecho cristiano. Sabía que tenía unos cantos por ahí, los bajaba, pero pues yo no le entendía de qué hablaba él. Hasta que en el momento adecuado, ya cuando ya estaba yo a poquito de decirle, Señor, toma mi vida, ya no me voy a oponer a ti, Él, ¿qué crees que me permitió encontrar? El testimonio de Nacho Galindo. Cuando yo lo escuché, él como músico, yo como músico que me gusta cantar, dije, no, hasta aquí, Señor, ya, te entrego mi vida. Pero ese es otro punto, porque está tremendo su testimonio como vocalista. Muchas veces tienes que sacrificar tu vida. Saulo, al aceptar a Cristo, tuvo que echar, como él dice,
todo, como estaba platicando las prédicas pasadas, dejó todo a la basura. Sus títulos, sus estudios, su postura, su rango, su jerarquía, todo se iba a ir a la basura. ¿Para qué? Para todo por amor a Cristo, como lo estaba predicando el hermano Patricio el miércoles. De hecho, hay un canto muy bonito que ya lo vamos a cantar, también de Casa de Oración, que dice: Cristo, lo he dejado todo por conocer tu amor, basado en ese versículo de Filipenses. Entonces, el hermano Nacho Galindo, mi hermano, tuvo que dejar su carrera con el conjunto Primavera. Tuvo que dejar conciertos, lo que le gustaba estar cantando, grabar, hay quien nos gusta grabar. Él tuvo que dejar todo eso, mi hermano. Hizo ese sacrificio. ¿Todo por qué? Por conocer a Cristo. Él cuenta en su testimonio que recibió maldiciones de sus compañeros del grupo, que recibió burlas, que recibió tantas cosas, pero su alma necesitada, su alma desesperada de Dios, hambrienta y sedienta de Dios, decidió dejarlo a todo y huyó. Dice: yo iba como si me persiguieran, entonces ahora puedo entender que el impío, el malo, huye sin haber quién esté detrás de él. Y sí es cierto, la conciencia lo persigue, lo ataca. Entonces a mí me sorprendió, pero eso realmente, como la enseñanza que el que está aquí te puede impactar para bien y para mal. Si tú de repente dices: ay, Ricardo Montanera y esto, si apenas tiene un mes de convertido, mira, ya anda ministrando, ya dice que es cristiano y eso, pues yo también, ese hermano que está ahí sabe cantar, hermano Patricio, hermano Pedrito, vamos a poner lo que le pase luego, a ministrar la alabanza, que le pase luego a orar, a predicar, que le pase luego a tocar. Y es lo que muchas veces nosotros vemos lo de fuera. A veces nosotros vemos así como veía, por ejemplo, el papá de David, que decía, ¿cómo fue Samuel? Y le dijo: a ver, preséntame a tus hijos. Y estaban fuertes, que sabían que eran guerreros, sabían de guerra. Y dice: no, ninguno de estos. Mismo Samuel, que dijo: este fuertote grandote, este va a ser el que va a ser el rey de Israel. Pero ¿qué le dijo el Señor? Tú ves lo de fuera, pero yo veo lo que está dentro. Y es donde nosotros como ministros tenemos que ser bien cuidadosos en no ver lo de fuera, no porque sepa tocar, no porque ya he gastado allá, no porque vengan de cuna cristiana, que la cuna cristiana ni existe, ya vamos a pasarlo, es que este cantaba ya en las mártires, es bueno, canta bonito, pásale. No, mi hermano, porque si no va a pasar lo que pasó con Ricardo Montaner, va a pasar hay otro que estaba viendo, yo no sé cómo canta, pero se hizo muy viral, y hace unos días me salió un video donde lo estaban como que, pues ahora sí que exponiendo la luz de las escrituras. Alguien que le dicen el Farruco, que canta como, no sé si sea reggaetón, rap, algo así, y que no, que ya me convertí, y ahora sale diciendo, o sea, fíjate cómo se empiezan a torcer las cosas y cómo debemos de ser bien cuidadosos, porque ahora sale, mi hermano, diciendo que primero decía que Cristo era su todo, y ahora sale diciendo que él salió de esta iglesia, que porque él le decían que si él quería realmente ser un siervo de Dios, tenía que dejar la vida, los cantos mundanos, para dedicarle su vida a Cristo. Y ahora dice él que no es necesario. Pero por eso digo que a veces sí voy a denunciar los nombres para que ustedes vean esto y lo escuchen por ahí. No, esto no está bien, hijo, esto no está bien. Y entonces sepan cuidar a los demás de esas personas, porque son falsos maestros. Ahora dice que no, que sí se puede estar dando conciertos mundanos y ministrar la alabanza en el templo santo del Señor, delante del Altísimo. Y por eso lo estaban exponiendo. Regreso al hermano Nacho Galindo. A mí me sorprendió esto, pero eso me impactó, que se me quedó dentro, y dije, yo agarré mi guitarra y la colgué, dije, yo no soy digno, Señor, de volver a tocar para ti. ¿Por qué? Porque le canté al mundo. ¿Por qué? Porque toqué para el mundo. Estoy contaminado, Señor, estoy sucio delante de ti, no merezco yo ministrar, ni siquiera cantar un canto, pronunciar con mis labios tu nombre. ¿Y esto qué se debe, mi hermano? Porque yo escuché que el hermano Nacho Galindo cuenta que cuando él se convirtió, fue corriendo para allá, para Odessa, arriba de Odessa, allá en Texas, para bautizarse. Fue como desesperado en la camioneta, todo lo que daba, mientras su hermano, al ver la necesidad de su hermano, porque su hermano se había hecho
ministro también de Dios. Venía desde California a todo lo que daba para encontrarse en un lugar, en un templo, y ¿qué? Presenciar el bautismo del hermano Nacho Galindo. Y él cuenta que nació, y a mí me tocó tanto su testimonio, porque digo que son buenos, pero él lo respalda con versículos bíblicos. Yo digo, ¿qué poder tiene? Pero a mí me dejó mucho impactado esto, que él dice: después me convertí, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no voy a tocar con el conjunto Primavera, ya no voy a cantar esto, ya no voy a hacer lo otro, ahora voy a dedicar mi vida a Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Estás acostumbrado a la maldad del mundo, estás acostumbrado a tu vida cotidiana, y ahora me convierto a Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Te imaginas a Saulo? Tantos planes que pudo haber hecho, a lo mejor él aspiraba a ser el sumo sacerdote, y ahora todo truncado, ¿por qué? Por conocer a Cristo. Tenía que poner en la balanza, dejar su vida pecaminosa, dejar su vida que él tenía por conocer a Cristo. Y el hermano Nacho Galindo cuenta que dice que pasó un año, pasaron 2 años, y dice que él quería tocar, que él sentía eso, su don ardía dentro de él, pero pasaron 2 años cuando llegaron los hermanos y: hermano, venimos a hablar con usted porque es tiempo de que usted ahora cante y toque para Dios. Hay que esperar el tiempo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esos hermanos, gloria a Dios por esos hermanos que supieron dirigir. Muy diferente del pastor de Ricardo Montaner, muy diferente del pastor que ahora está pastoreando a Farruco. Porque no nos están llevando por el camino angosto que nos va a llevar a la vida eterna, nos están llevando por el camino ancho. Gloria a Dios por ese tipo de pastores, mi hermano, porque tenemos ese pensamiento. Porque si tú ministras aquí delante del Santísimo y tú no eres uno de los escogidos, hermano, te vas a meter en problemas. El diablo se te va a dejar ir, y si no tienes la protección, ¿cómo vas a estar protegido? ¿Cómo te vas a defender? Entonces ahí le dijeron los hermanos, ¿sabes por qué? Eso fue algo de imitar, porque eso quiere decir que obedecieron lo que hemos estado estudiando en el libro de los Hechos. ¿Y qué dice? ¿Qué hemos estudiado? ¿Te acuerdas del poder de la palabra de Dios? ¿Qué decía? ¿Cuál es la encomienda? Id por todo el mundo, ¿y qué? Hagan discípulos. Tú sabes que el que tiene que estar aquí ministrando la alabanza tiene que ser bien chipocludo para la Biblia. Tiene que estar al nivel del pastor, porque aparentemente nada más es... No, hermano, tienes que saber esto. Si no sabes esto en casa de oración, no vas a pasar allí. Pero en muchas iglesias, ¿qué dicen? Hermano sabe tocar, pásale y ministra, pero así como lo ves ministrando aquí, de repente ya anda en el mundo ministrando, más bien cantando canciones del mundo. ¿Por qué? Porque su vida no ha cambiado. Gloria a Dios por el pastor del hermano Nacho Galindo, porque 2 años lo discipuló, aunque fuera el orgullo de Ojinaga, Chihuahua. Ese pastor dijo: pues serás muy el orgullo, eso eres en el mundo, pero para Dios, Saulo, tú no eres nadie. Para mí, ¿qué haces ahí? Pues no te sentías muy gallito, no pensabas que todo lo podías, no pensabas que podías obrar en contra de mi pueblo. Pues aquí estoy yo, el poderoso gigante. A ver, ni siquiera tuvo que mover un dedo el Señor, su mismo resplandor dejó ciego a Saulo. ¿A poco no, mi hermano? Pero sin embargo, en estos tiempos, con tal de rellenar estos lugares, con tal de llenar este lugar, quien sea, es que dicen que se sabe, pero ponlo, buscan solamente rellenar. Si nosotros somos una casa de Dios, Dios va a empezar a traer aquí a los músicos. ¿Pero qué? Tendrán que pasar su proceso de santificación, su discipulado. Porque a ver, ¿qué van a cantar? Hay muchos cantos que a veces yo no quiero decir, hermano, pero que no son cantos bíblicos, pero son bien famosos dentro de la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué van a ministrar ahí? No hay nada mejor que ministrar. ¿Qué cantamos al principio? Al que nos ciñe de poder, ese es un salmo. ¿Qué cantamos después? Una cosa he pedido al Señor y a esta buscaré, otro salmo.
¿Qué cantamos después? Yo danzaré como David, el poderoso gigante es Él, cantaré de alegría. La Biblia. Pero ¿qué va a pasar si tú no ministras, si tú no conoces la Biblia? Pues nada más vas a cantar todo por la tonada, porque suena bonito, porque pues yo veo que los hermanos ahí donde se tiran, donde ahí lloran, donde aplauden más, donde cantan más. No, mi hermano, tú estás cantando para ellos y no ellos. Y los de aquí tenemos que cantar para el de allá. Es al de allá juntos en armonía los que tenemos que cantarle a Él. Qué bonitos son los cantos, mi hermano, cuando toda la iglesia canta. Estamos en ese proceso aprendiendo nuevos cantos. Inclusive los cantos, los coritos que canta el hermano, ya me los aprendí. Entonces, como ya me los aprendí, ahora ya los canto. Así va a pasar contigo. Le vamos a dar una alabanza de ese tipo. Pero qué importante, mi hermano, qué importante es que pasen por ese discipulado. Porque si no, van a decir cada cosa de este lado, van a tocar cada cosa de este lado, van a cantar cada cosa de este lado. Y lo único que va a pasar es que nos vamos a meter en problemas con Dios. Porque se supone que nos puso al cuidado de su casa, al cuidado de las ovejas. Entonces dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero los discípulos yo creo que era correcto tener el beneficio de la duda, que no le creyeran que ya estaba convertido. ¿Cuántos aquí han venido, mi hermano, y parece que ya el Señor los tocó? Y yo me pregunto, ¿dónde están? ¿Cuántas veces no los vimos llorar? ¿Cuántas veces no los vimos alegrarse con la alabanza? ¿Cuántas veces no los vimos convencidos por la palabra? Hermano, yo pregunto, ¿dónde están? ¿Y qué pudimos llegar a pensar nosotros? No, vale, hermano, ahora sí ya. Porque vemos lo de fuera, pero Dios ve lo de dentro, mi hermano. Debemos de dar el beneficio de la duda. ¿Cuál es la mejor manera de asegurarnos que un hermano está convertido? El tiempo, mi hermano. En el tiempo nos vamos a dar. Cuando un hermano ya tenga un año que, pues a lo mejor sí falta por el trabajo, pero se le ve su caminar, diríamos, este hermano está listo. Hermano, lanzamos la invitación para los que quieran conformar el grupo de alabanza, para los que quieran ministrar en alabanza, para los que quieran, no, es que yo quiero predicar algún día. Bien puedes, el mismo espíritu que mora en mí, mora en ti, puede morar en ti, mi hermano. El que me da las palabras a mí es el mismo que te puede dar palabras, te puede dar mucho más, mi hermano. Te puede hacer mejor predicador que yo, te puede hacer mejor cantante que yo, te puede hacer mejor músico que yo. Y lo digo con toda tranquilidad, porque si Él te hiciera mejor músico, cantor y mejor predicador, yo diría, wow, voy a aprender de ese hermano. Tendré algo que yo pueda imitar. A mí me emocionaría. A mí no me da envidia ni estoy en las competencias. Me emocionaría que aquí saliera un chico crudo para predicar, una guerrera de oración, no sé. Es lo que yo le estoy pidiendo tanto al Señor, que reparta sus dones, que mueva sus dones aquí en casa de oración. Entonces, pero no todos le creían, porque muchos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué decíamos que era un discípulo? Que aprendía, el que era enseñado, el que seguía los pasos. Fíjate, seguía los pasos, no se quedaba solamente en decir, no, también obraba, escuchaba y lo ponía por obra. Ese es un discípulo. Continúa diciendo, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Es cuando, fíjate la importancia de alguien que ya está aquí. Hermano, es que ¿qué cree que vino mi primo de allá, de los títeres náiteres? ¿Y qué cree que no es cristiano? Y allá dice que tocaba. Y pueden decir misa. Y nosotros lo que muchas veces hacemos es que no nos cercioramos de eso. Cuando una persona se cambia de iglesia, hermano, lo más correcto, este es el orden que deberíamos de hacer. No es exageración, es seguridad. Si un hermano viniera aquí que nos cuenta que ya estuvo en otra iglesia, hermano, ¿nos puede traer una carta de la otra iglesia donde estuvo? A ver qué es lo que va a escribir el pastor.
Y a usted lo lee y dice, no, pues mire, este es peleonero, es chismoso, hermano, tenga cuidado. Mire, a él le gusta tomar lo que no es de él. Ay, hijo, pues ¿qué voy a traer? No podemos negarle la entrada, mi hermano, pero podemos ya estar pendientes sabiendo quién tenemos aquí, pedirle a Dios y enseñarlo en ese aspecto en los que él o ella está batallando. Ahora, la otra es cuando tú te encuentras a la oveja perdida y dices, ¿qué tienes? No, es que me pasó esto, mira, o sea, está herida, está mordida por el lobo, tantas cosas. Ya no necesita carta esa persona. Si alguien de aquí se va, es exactamente lo mismo. Pero a veces tenemos que esperar hasta que la pidan. Más que andar diciendo que Dios no los va a bendecir, que si se van de aquí van a perder la bendición de Dios. No. Déjame orar por ti, hermano, para que allá donde vas a ser tú, allá donde vas tú, seas de bendición. ¿Qué sé yo, mi hermano, si Dios quiere expandir? ¿Qué es lo que enseñamos aquí? Yo sé muy bien qué es lo que enseño, por eso no tengo ningún tipo de pendiente. Y yo sé que un hermano que salga de aquí va a ir, tal vez sea un instrumento que Dios quiere usar allá para derribar fortalezas, para derribar argumentos, para llevarles la luz, para llevarles el pan de vida. ¿Por qué? Ya no se va a comer todo lo que le digan. Ya no se va a creer todo lo que le digan. Todo el que le digan que es siervo, él va a decir, si el pastor dice, no, va a estar siempre bien pendiente, bien observador. Este hermano como que camina raro. Este hermano como que, Señor, pues perdóname por dudar, pero mejor prefiero pecar por dudar que pecar por quedarme callado. ¿Qué era lo que hacían los discípulos? Como que no le creían. Solamente el tiempo les iba a dar la razón. Entonces, dice el versículo 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea que en esos momentos eso tenía mucho peso, hermano, pero ya había alguien que estaba dando, ahora sí que cerciorándose, alguien estaba metiendo las manos al fuego con él. Ten mucho cuidado por quién metes tú la mano al fuego, mi hermano. Pues a veces nos es bien fácil porque somos bien sentimentalistas. Ay, es que siento esto. Y todo es de que siento. A veces no es de que sientas, hermano. A veces la dirección la vas a encontrar aquí. A veces no, es que Dios me dice. A veces Dios no te habla al corazón, te habla en su palabra. Y tal vez lo que estás sintiendo es totalmente contrario a lo que está en su palabra. Entonces, mira, por ejemplo, este versículo, por ejemplo, mira, tú sabes cuánto tiempo, por ejemplo, todo pareciera de que Saulo se le cayeron las escamas, se bautizó, ya estoy listo, vamos a predicar al Señor, y que fueron una semana, 7 días. No, mi hermano, hasta el mismo Saulo tuvo que pasar años para que él pudiera ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Eso también es bien importante. Hechos 26:14, apúntalo. Reina Valera dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea, está platicando Pablo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Te acuerdas que te dije que en el capítulo 9 muchos de los eruditos, muchos de los, ahora sí que de los que saben, decían que este versículo no se había escrito, pero aquí sí estaba escrito, pero aquel era como referencia de este versículo. Entonces, es lo que está platicando Pablo, ¿de qué? Eso que decía Bernabé, que había hablado con valentía, valerosamente, ahí está respaldado, él mismo lo está diciendo, que fue lo que le pasó. Este mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero fíjate esta frase, cómo lo traduce esta versión. Solo los tontos pelean contra mí. Y es que es la verdad, solamente los tontos pelean contra Dios. ¿Quién le va a ganar al Señor? Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, una raíz, un dialecto, digámoslo así, del hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate lo que dice aquí. Es inútil que luches contra mi voluntad.
Santo Dios, eso sonó como que me lo está diciendo a mí, ¿verdad? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero ser parte de la iglesia de allá, a veces yo quiero ser de acá, a veces yo quiero estar con la guitarra, a veces yo quiero estar predicando, a veces yo quiero ser el cantor, a veces está... Es inútil que vayamos en contra de su voluntad. Si Él dice que no algo, aceptémoslo, mi hermano. No sea que nos demos coces contra el aguijón. Y eso yo creo que duele. Otro versículo de referencia, hablando en esta parte, mi hermano, en este versículo, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1, ya lo leímos, pero te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, no soy libre, soy apóstol. He visto al Señor Jesús y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. Suena como que se está vanagloriando, suena como que se está echando la gloria a Él. No, pero si nosotros podemos gloriarnos en algo, ese es el trabajo que hagamos para Él, gloriarnos en Él. ¿Por qué? Y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. Bien que lo podía decir, ¿sabes por qué? Porque tienes que tomar en cuenta el tipo de iglesia que eran los corintios. Era una iglesia de lo más problemática, donde si había de todo, era de problemas. Sin embargo, el apóstol Pablo había sufrido tantas cosas, se había aguantado de tantas cosas. ¿Sabes cuál fue la iglesia que dijo que él solamente iba por los diezmos? ¿Que solamente quería llevarse los diezmos? Fue la iglesia de los corintios. ¿Sabes quién es por la causa por la que él estaba trabajando? Por los corintios. Para no estorbarle a los corintios en que digan, mira, el pastor, ¿ya viste ese suéter que trae de rompitos verde? Se ve que es caro. No, de seguro se lo va a estar comprando con los diezmos. No, sí, ya viste que le puso una estampita de Jesús a su carro. Y no sé qué tantas cosas podríamos meter ahí. Todos por los diezmos. Y te puedes empezar a desviar la mirada de él para ponerla en el que está aquí. ¿Y él qué dijo? Yo no vengo por lo suyo, sino por ustedes. A mí no me interesa su dinero, ni me interesa su pertenencia, mis hermanos. A mí me interesan sus almas. A mí me interesan que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Por eso si tengo que seguir trabajando todas las mañanas, levantándome la madrugada, lo seguiré haciendo con gusto, con tal de que no pongas la mirada en mí, y que no pueda decir que lo que yo pueda tener no es bendición de Dios, sino que estoy bien enfocado en los diezmos. Y no, mi hermano, gracias a Dios no. Gálatas. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. Traducción lenguaje actual. Dice, por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Eso también es un privilegio. O sea, ¿no me crees? No, es que ¿cómo tú vas a hablar de Jesús, de que esto si solamente se le apareció a los apóstoles? Bueno, a mí también se me apareció. Y había testigos. Ahora Bernabé, habiéndose cerciorado de quién era Saulo, de que en verdad estaba convertido, entonces estaba metiendo las manos al fuego por su hermano, por Saulo. Que nosotros metamos las manos por un hermano que realmente es hermano, porque hay muchos que parecen ser hermanos y nos vamos a meter en problemas por poner las manos al fuego por él, y lo único que va a pasar es que nos van a hacer quedar mal, hermano, y van a hacer quedar mal el testimonio, tu testimonio, el ministerio y al mismo Señor. Tengamos mucho cuidado con eso. Gálatas 1:18 es donde yo te puedo decir con la Biblia que pasaron 3 años de que se le cayeron las escamas, se bautizó y recibió el Espíritu Santo Saulo para venir a Jerusalén. Aquí dice, mira, Reina Valera, después, pasados 3 años, o sea que ¿cuánto tuvo que ser Saulo predicando y siendo probado de que en verdad era un cristiano de a de veras? O sea, para poder tomar su lugar como apóstol. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que un guitarrista, para que alguien del grupo de alabanza, para que alguien que predique, para alguien que dirija? ¿Te acuerdas que había requisitos por solamente servir a las mesas?
Hay requisitos inclusive para poder trapear la casa del Señor. Hay requisitos inclusive para quitarle el polvo con un trapo a la casa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? El tiempo necesario, mi hermano. Puedan ser medio año, puedan ser un año, dependiendo del testimonio que ¿quién? Él dé por medio de ti. O sea, tendrá que ser el tiempo necesario, mi hermano. Entonces, en el caso de Saulo, fueron 3 años. En el caso del hermano Nacho Galindo, fueron 2 años. En el caso de Ricardo Montaner, fueron semanas, yo creo, un mes. Ya estaba listo para el ministerio. Y no, mi hermano, no es así. Hay que ver los frutos que están dando. Hay que ver los frutos que traen consigo. Hay, por ejemplo, un futbolista, Kaká, muy famoso, muy buen jugador, se convirtió y no tiene miedo meterse la mano en la bolsa para dar donaciones a la iglesia de Dios. ¿Y qué se le vio a él? Que se retiró y abandonó su carrera de futbolista. ¿Para qué? Por amor a Cristo. Pedro tuvo que dejar su excelente oficio de pescador. Yo no sé, yo creo que a lo mejor le iba muy bien a Pedro, a lo mejor no lo sé. Tal vez antes de, hasta que el Señor dijo, si a este lo sigo bendiciendo con tanto pescado, no me va a hacer caso, que vea quién es el que lo provee, que vea quién es el que lo sostiene, que vea quién es el que le da. Y hasta ese momento es cuando volteamos a ver y sí, Señor, ahora entiendo que eres tú. En un artista, ¿quién es el que te da el don? No es tu habilidad, no es que practicaste 7, 8 horas, es Él. En un cantor, ¿quién es el que te da la voz? No es el maestro, la escuela, la universidad, el conservatorio al que fuiste, es Él. Entonces dice aquí, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver, ¿a quién? A Pedro, al que Él le encargó. Y permanecí con Él 15 días. ¿Te puedes imaginar el erudito, el que estudió en el Instituto Bíblico, el que estudió teología en la universidad, con el que era pescador? Ya hablamos de que no era que él no supiera escribir, sino de que simple y sencillamente en la Biblia sabía muy poco. Para el que Dios había levantado, híjole, yo me imagino, yo no quiero pensar qué me podría platicar yo con Saulo, con Pedro. Oye, Pedro, a ver, háblame de esto. Pero bueno, dice que estuvo 15 días. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gloria a Dios de los ejércitos. Entonces Bernabé estaba metiendo las manos al fuego por Saulo, presentándolo, ¿no? Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado. Y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. ¿Qué tal si un día viene aquí un brujo y nos dice que se encontró con el Señor Jesucristo? El diablo es padre de mentira, hermano, Y no, es que el Señor Jesús se me apareció, mira que esto y aquello. Inclusive yo puedo caminar sobre las aguas. Fíjate lo que te estoy diciendo. A ver si es cierto. A ver, vamos al lago de Jac. Y que lo veas tú caminar sobre las aguas. Gloria a Dios, santo Dios, sí puede caminar sobre las aguas, y que no, ya hace milagros. A ver, que ese cojo se levante, boogie, 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 pim, pon tortillas, papas. Mira, se levantó. Y como nosotros somos, gloria a Dios, ese es el poder de Dios, ¿qué? Todos nos comemos, mi hermano. Pero recuerda, no andamos por vista, sino por ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Si no está escrito aquí, no lo creemos. Si no está ordenado aquí, no lo hacemos. Porque nos pueden llegar así. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque yo sí soy bien chisquilloso cuando veo a alguien nuevo, luego no me le quedo viendo. A ver. Pero no es eso, es por protección. Ya tengo eso, yo creo que es discernimiento. No sé, es algo que el Señor, se me paran mis orejitas y a ver, cuidado, alerta. Es como el Chapulín y sus orejitas de vinil, que ahí sentía. Ahora sí que recibía las órdenes. Y a veces los empiezo a observar. Pero con ese fin nada más de saber, de discernir alguna intención. Hay quienes se les ve
a simple vista que vienen hambrientos del Señor, que tienen sed de la palabra de Dios. Pero hay quienes se ven que quieren venir a ser estrellas en el cristianismo, que quieren venir aquí a convertirse, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque a menos nosotros creo que todos concordamos que cada oración venimos a estudiar la Escritura, a tratar de escudriñarla en lo más que podamos. ¿Para qué? Para satisfacer el hambre y sed que tenemos de Dios. Y todo lo demás Dios lo va a poner en su momento, mi hermano. No siempre vamos a estar así. Confiemos en que Dios va a llenar este lugar, confiemos en que un día vamos a tener aquí un bajista, un guitarrista, una batería, pero todos, ¿qué? Firmes delante del Señor. Músicos con excelencia, no por cómo toquen, porque saben, no usan los dedos para tocar las cuerdas, usan el corazón. No cantan con la boca, hablan con el corazón. De tales adoradores Él está buscando, pero son bien escasos, parecen como los dinosaurios, hermano, están en peligro de extinción, porque todos quieren ir a las convenciones. No, yo quiero tocar en la convención estatal. ¿Te acuerdas que cuando te platiqué, hermano, que un cierto hermano fue y estaba predicando y estaba adulando a todos? Yo no me le quedaba viendo y dije, no, no me agrada. Perdóname, Señor, pero yo siento que ya nada más está la pura emoción, ya no están ni predicando. Y de repente dice, sí, así le decía, porque tienen mucho ellos de hablar con estos tonos, por eso me los aprendí. Sí, mi hermano, ya me imaginé a mi hermano Juan Carlos tocando allá en el Estadio Azteca, lleno el estadio. Y todos en la emoción, gloria a Dios. Y yo nada más ahí, serio. Y se me quedó viendo, yo creo que me tomó a mal, porque la iglesia me tomó a mal, que no me emocioné. Al final del culto me dijeron, hermano, qué falta de respeto, qué mal se vio. Le dije, no, hermano, malos se vieron ustedes, porque les voy a decir una cosa, no me interesa para nada ir a tocar al Estadio Azteca, no me interesa para nada llenar el Estadio Azteca, no me interesa para nada ir a sus convenciones. Soy músico de iglesia, a mí me interesa hacerme famoso con Él. Mientras Él me conozca, ¿qué importa que los demás hermanos no me conozcan? Yo nací para Él. Él me hizo nacer de nuevo. ¿Para quién? Para Él. Mi compromiso, mi gratitud es para Él. Y a unos se quedaron como, pues es que sí es cierto. Pero otros, no, hermano, está exagerando. Dios lo quiere bendecir y Él no quiere. No, yo no quiero ese tipo de bendición, hermano. Yo soy músico de iglesia. Aquí, en el altar, es donde yo me deleito, y aquí sí, fluyo, intento fluir. Pero allá, no, mi hermano. No van a querer que les canten los cantos que cantamos aquí. Ellos quieren los de emoción grande y fuerte, es el Señor. No, ¿ya viste las bocinas que traen? Porque lo he visto, hermano. Lo he visto cómo están viendo la marca de las bocinas, el micrófono que trae. Lo he visto cómo trae todo eso, pero yo oigo a la alabanza, que alabanza tan mediocre. En unas 2 semanas te voy a hablar Dios y la música, mi hermano, para que entiendas todo eso de lo que te estoy hablando. Y te voy a contar una experiencia que tuve con el Señor hablando de ese canto grande y fuerte. A todos los cristianos les gusta. Oh, esto es poderoso, es grande y fuerte, pero te voy a decir lo que dijo el Señor de ese canto. Entonces, pasaron 3 años, mi hermano. En esos 3 años pueden pasar tantas cosas. Vas a pasar por el desierto, vas a pasar escasez, vas a recibir ahora sí que desprecio de los hermanos que no creen que estés convertido. Vas a recibir tantas cosas. Muchos van a decir, wow, el poder de Dios, gloria a Dios por el hermano, no, está predicando bien, su palabra me llena, su palabra es lo que él cuenta del Señor. Yo puedo sentir que tantas cosas, pero así como hay a favor, hay en contra. Entonces, dice que no había nadie más que a Pedro y al hermano del Señor. Entonces aquí dice el versículo 28, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Tenía libertad, hermano. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor.
que disputaba con los griegos. Eso es algo bien complicado. En ese tiempo, mi hermano, disputar la palabra del Señor, defender la palabra del Señor contra los griegos, es como cuando ahora tú te encuentras un curita, alguien que ya tiene todo, ahora sí que bien metido hasta las entrañas, y que te va a costar bien difícil que abandone sus argumentos. Le podrás mostrar la misma verdad, el Espíritu Santo por medio de ti le podrá hacer entender eso, pero podrá más su necedad y decir, no, yo me quedo con mi religión. Debatir, mi hermano, con los griegos era bien complicado. La sabiduría en aquellos tiempos, los filósofos griegos, Aristóteles y todos esos de aquellos tiempos antes de Cristo, mi hermano, tenían tanta influencia que llegar y hablarles de Jesucristo y luego decirles que murió en la cruz y que murió para el perdón de nuestros pecados y que te ofrece vida eterna, sonaba marihuanés, aunque no lo es, pero en esos tiempos, con ese tipo de gente sonaba algo marihuanesco, sonaba algo fuera de órbita, algo que si en estos días no lo creen. Imagínate en aquellos que estaba todo recién hechecito. Tantos testimonios que han pasado, que todo el mundo sabe de testimonios, y ni aún así creen. Ven, pero no creen. ¿Por qué? Porque tienen necedad en el corazón. Son malos, somos perversos. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? También dice Jeremías que de ahí sale todo. Homicidios, fornicaciones, mentiras, planes malévolos, todo lo malo sale de aquí. Pero muchos cristianos dicen estos días, ay, es que Dios quiere mi corazón. Como está tan lleno de buenas cosas, mi hermano. Sí, Dios lo quiere para, ¿sabes para qué? Para apachurrarlo, desmoldearlo y para hacerlo a como tu corazón debe de ser. Como si fuera barro. Lo va a apretar, lo va a estirar, aquí ya se cortó, lo voy a volver a hacer. Eso es lo que va a hacer con tu corazón para hacerlo, si tú le permites, conforme a su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Quieres que te predique emoción? Que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la casa de tus sueños. Porque están bien calladitos, pero si los tuviera así, ya los tendría bien contentos, a todo aplaude y aplaude, hasta de pie saltando. Ahí sí, no saltan para la alabanza, pero ahí sí te dan saltando de algo. Yo quiero 2 casas, yo quiero 2 de esas. Y es que es verdad, es así, hermano. Ahí me da no sé qué, pero es que yo he estado en iglesias de esas. Y cuando yo venía a predicar no les gustaba, porque yo no les voy a hablar de eso que emociona. Dura 2, 3 días y se acaba, pero se emociona. No les hablo nada de eso. Ni los pastores quieren que vaya a predicar a sus iglesias, porque les voy a exponer la verdad acerca de la autoridad que ellos se han formado. No que la palabra les da, sino que ellos se han formado. Pero bueno, en fin. Pero estos procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Porque no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Porque no estaban de acuerdo con la verdad que hablaba Pablo y los demás apóstoles. Pero nota cómo en la Biblia no habla de que los apóstoles se toparon con los griegos, no, solamente a Pablo, porque el que Dios había preparado, el que tenía todo desde su nacimiento, toda su formación listo por Dios para eso, a pesar de su necedad, ese era Pablo. Muchos de nosotros no vamos a ser mandados, por ejemplo, hermano Pedrito. A mí sí me mandaron una que otra vez a los hermanos, bueno, a las personas que les gusta tomar, pero yo veo cómo fluye el hermano Pedrito. Por ejemplo, cuando escucho las anécdotas del hermano, acerca del hermano Patricio, alguna vez sí fui de misionero a algún ladito, pero aquí cerquitas o en otro lado por acá, a ciertos lugares, pero cuando yo escucho las anécdotas de él, entonces veo cómo Dios le ha dado algo para que fluya. Habrá algo a lo mejor en mi caso que también me fue dado a mí, lo que yo fluyo. Cada quien a lo suyo. Ni yo voy a ser, no, hermano, yo soy mejor misionero, que no, yo soy mejor evangelista, que no. Somos un equipo. Hermano, encárguese de eso, encárguese de aquello, y yo me encargo de esto. ¿No? Como buenos hermanos que somos y como que trabajamos en equipo, y que si el hermano Patricio gana, ganamos todos, que si el hermano Pedro gana, ganamos todos, que si yo gano, ganamos todos, que si la hermana que barre aquí gana, ganamos todos.
Así como ganamos todos de aquí, también ganan los hermanos que piensan que no ganan nada. Entonces, gloria al Señor de los ejércitos. Seguimos entonces con él. Le procuraban matar, ¿por qué? Porque no estaban de acuerdo con la verdad, porque le derribaba sus pensamientos, porque le derribaba, le señalaba su vida pecaminosa que vivían. Porque déjame te hablo que había muchas cosas, poco a poco lo vamos a ir viendo, entrando en los contextos culturales, las exégesis de la Biblia según los pasajes que veamos. Pero en esos tiempos, si algo tenía mucha influencia, era la filosofía griega. Por ejemplo, una de las cosas que estaba, pero si podemos hablar de machismo en estos días, en ese tiempo era peor, mi hermano. Por eso se hablan ciertas cosas en la Biblia por boca de los hebreos, porque hasta los mismos hebreos, no creas que eran tan santos y fieles al Señor. No, también así como estaban en la iglesia, andaban viendo Hollywood, las películas de Hollywood, como en estos días. No creas que así como andaban ahorita, en vez de que se fueran a ver la Pasión de Cristo, andaban viendo las de Chucky. Así eran también los judíos de aquellos tiempos, hermano. Entonces, por eso entrar al contexto cultural de esos tiempos es bien interesante y nos permite aprender y ver por qué se dijeron tantas cosas. Entrando en ese contexto cultural de que los griegos eran como que los dueños, entre comillas, los dueños de la sabiduría, y que de repente llegara otro y les dijera, era una locura, era meterse en la cueva de lobos. Sin embargo, Pablo, Dios le arreglaría después el que fuera a Atenas, a la mera cuna de la filosofía, donde le tenían un ídolo a todo, hasta el Dios que no conocían. Eran tan idólatras, eran tan fanáticos, que adoraban hasta lo que no conocían, al Dios no conocido. ¿Y a quién mandó? A su escogido, a Pedro, a Pablo. Entonces, versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Los hermanos protegen a los hermanos. Cuando nosotros veamos que un hermano está en peligro, no vamos a salir todos a hacerle el paro, vamos a protegerlo. Y si la protección está en esconderlo, ¿por qué lo escondemos? Por causa de la predicación del Evangelio. No porque se robó algo allá y lo estamos escondiendo, no porque le pegó a un hermano de la otra iglesia y ya vienen a lincharlo, por eso lo estamos escondiendo. Lo escondemos por causa de la predicación del Evangelio. Ahí mismo Dios nos va a tolerar tantas cosas. En ese versículo, Hechos 11:25, Reina Valera dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Por qué te menciono eso? Porque andaba con Bernabé, y en Antioquía, ese dato solamente lo da Reina Valera, las demás versiones no lo dan. Entonces ese dato habla de que en Antioquía fue la primera vez que a los cristianos les dijeron cristianos. No se les había, en todo lo que habíamos llevado estudiando, no se les había llamado cristianos. Pero cuando fueron a Antioquía, ahí fue cuando fue la primera vez que se les dijo cristianos a los cristianos. Hechos 9:31, pero te lo voy a leer en la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice así, bueno, primero Reina Valera. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en temor del Señor. ¿En qué? ¿Qué se requiere para ser, cómo dice aquí, edificadas? Tener temor del Señor. ¿Qué se requiere para que tú seas edificado? Tener temor del Señor. ¿Qué enseñas? Temor del Señor. ¿Qué aprendes? Temor del Señor. No es que tengamos terror, tenemos temor, reverencia, respeto. Tenemos un sentimiento en el que nosotros queremos quedar bien con el maestro, queremos hacer lo mejor que podamos. Por eso tenemos tanto cuidado que tenemos temor de hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque no queremos fallarle. Ese es un sentimiento del nuevo corazón, del corazón nacido de nuevo. Dice entonces, andando en temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. O sea que no se multiplicaban a lo tarugo, no, se multiplicaban fortalecidas esas iglesias por el Espíritu Santo.
En aquellos tiempos no se hablaban de las barrabasadas y de las sandeces que se hablan ahora, hermano. En esos tiempos se hablaba solamente de la palabra de Dios, solamente se hablaba lo que el Espíritu. Por eso aquí dice que las iglesias salían, brotaban, crecían, se levantaban por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros estamos levantando esta iglesia? ¿Por nuestras fuerzas? ¿Acaso no estamos esperando siempre al Espíritu Santo? ¿No estamos siguiendo todas las reglas que se nos han mencionado hasta ahorita? Estando los que debemos estar aquí, los que van a soportar los trancazos, los golpes del enemigo. Así debe de ser, debería decir en todos lados. Pero cuando tú pones a un ministro que parece que sí está, pero no está preparado, lo único que va a hacer es que el diablo se lo va a zarandear y lo va a sacar fuera. Dice esta versión, la palabra hispanoamericana, dice: la iglesia gozó. Esto es bien importante, mi hermano. Hay veces que la iglesia va a estar en paz, no nos va a pasar nada, todo va a ser mucha felicidad, todo va a ser, ay, ¿la viste la hermanita Sandra? Esta está bendecida, se compró una bicicleta eléctrica, se compró una moto, no lo sé. ¿Ya viste el hermano Pedro? Ahora ya trae uno de esos carros que vuelan. ¿Ya viste al hermano? Oye, o sea, va a haber un periodo de bendición donde no se va a escuchar ni una queja, nadie se enferma, a nadie le va mal. Y a veces nosotros nos decimos, también hay que hacer bien, digo, yo mismo lo he dicho, si no pasa nada hay que estar pendientes, porque qué tal si no le estamos dando la batalla al enemigo y por eso no nos pasa nada. Pero aquí leyendo este versículo dice esta versión: la iglesia gozó de un periodo de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Y eso sí puede ser. ¿Por qué? ¿Quién es el Señor de este lugar? El príncipe de paz. Puede llegar un momento de refrigerio, mi hermano, en el que en tu vida, después de tanto catorrazo, te ha ido en feria de todos colores oscuros, y de repente venga la paz a tu vida. O sea, ya no te pase nada. Vas para allá, te mordió el perro. Vas para allá, se te cayó esto. Vas para allá, se te cayó el otro. Vas para allá, aquello. Vas para allá, todo te pasa, todo, ya no te llueve, sino que la tormenta te trae, todos lados te va mal. Pero ¿qué crees? Que de repente te empieza a ir bien y ya es todo lo contrario. Puede ser también, hermano, porque Dios da tiempos de refrigerios. Antes de que yo llegara aquí a casa, aquí a Fuente de Agua Vega, mi hermano, yo venía de guerra tras guerra tras guerra. Vete al desierto, a la guerra, al desierto, a la guerra, tribulación. Y yo, Señor, ya fue mucho. Hasta que tú me digas, yo te entregué mi vida, pero dame chance. Le digo, ya una tras otra. Yo sí le llegué a decir al Señor así. Y en un tiempo como de noviembre para cuando yo llegué aquí, fue un tiempo en el que yo andaba de a jefe. El Señor me dijo: quiero que salgas de donde estás y quiero que te vayas a casa de oración. Ahí te me vas a quedar sentadito y solamente vas a escuchar. Absorbe todo lo que mi siervo va a predicar, porque después de ahí te voy a mandar otra vez a trabajar. No te me acomodes, ese es tu tiempo de descanso. Y hermano, me fui al Zócalo, me fui para allá, me fui para acá, andaba por todos lados, porque fue mi tiempo de refrigerio. Después de como 8 años, 9, 10 años, tal vez más, de que no tenía un tiempo de descanso en la hora del Señor. Y todo puro tiempo de tribulación, batallas y luchas. Entonces yo sentía, dije, ay Señor, ya me está dando pendiente tanta tranquilidad, tanta paz, el que no. Pero yo estaba contento ahí porque el Señor me dijo: ve y siéntate. Y fue lo que hice, mi hermano. Fui a casa de oración y me quedé sentado. Pero esta vez yo ya había recibido la orden del Señor que no me involucrara, que no me metiera a los ministerios de ahí, que nada más fuera, escuchara, comiera, analizara, que aprendiera, que absorbiera todo lo que iba a predicar el pastor Rubalcaba, y me regresara, y que entonces él me iba a dar a dónde iba a ir. Fue cuando yo le dije: Señor, ¿y a dónde me vas a mandar a trabajar? Si no es mucho pedir, Señor, mándame a trabajar cerquita. Ya he ido muy lejos a trabajar, Señor. Mándame cerquitas a trabajar. Ponme en una iglesia por aquí. ¿Quieres que ministre? Pues Señor, y yo me ganaba tanto la curiosidad de saber a dónde iba a ir, porque yo no veía a dónde, hermano.
yo dije, Señor, busca iglesia por aquí. Y yo veía por allá, dije, no, Señor, como que no se recuerda esta iglesia. Acá, no, Señor, estaba escuchando la alabanza y los vi que estaban con un sombrero bailando country. No, Señor, creo que esa no es. Y los veía para acá, no, Señor, mire cómo. Y yo empezaba así a verlo todo. Yo dije, Señor, a veces quisiera no saber, porque cuando sabes, detectas todo, a todo le encuentras un pero. Yo digo, Señor, a veces quisiera no saber nada, mejor para meterme ahí y ahí. Pero fue cuando entonces, por alguna circunstancia, mi carro no prendió y me encontré al hermano Pedrito. Y aquí estamos, hermano, trabajando para gloria de Dios. ¿Después de qué? Un periodo de paz, de tranquilidad. Fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo y plenamente fiel al Señor, iban consolidándose y extendiéndose cada vez más. Deberíamos de preocuparnos, mi hermano, de esta nueva etapa de casa de oración. Deberíamos de preocuparnos por las bancas vacías. ¿Qué crees tú? Yo creo que no debemos de preocuparnos. ¿Sabes por qué? Hermano, todavía no tenemos ni un año. Tenemos mejor que seguir fortaleciendo, discipulando. Si te has dado cuenta, muchas de las predicaciones, casi la mayoría de las predicaciones son enseñanzas para enseñar. Son, ahora sí que sermones para enseñar. Eso disipula. Con eso se empieza a formar un cristiano. Para cuando te pares aquí, sí, hermano, te tiemblen las piernas porque sientes que estás en el lugar santo, en el lugar donde algún día estuvo el Maestro Jesucristo predicándole a todos, donde estuvieron los apóstoles predicándole a todos, donde estuvo Pablo predicándole a muchos. A mí sí me dan nervios. ¿Sabes por qué a mí me dan nervios, hermano? Que luego estoy aquí, me hago para acá, y luego me hago para acá, y esto me da nervios. ¿Sabes por qué? Porque no se me olvida quién está sentado en primera fila supervisando todo lo que estoy pensando aquí antes de sacarlo, y todo lo que tengo aquí antes de que mi boca hable. Ese es el Maestro. Él me da nervios. No me da nervios que esté el pastor MacArthur, que esté el pastor Chuy Olivares, el pastor general de casa de oración, que esté el hermano Alucin, que esté el hermano Paul Washer, que esté el hermano Sugel Michelet, que esté Miguel Núñez, que esté el hermano Juan Manuel va. No me dan como que tanto que estén ellos. A mí me dan nervios de saber que aunque no lo veo, ahí está el Maestro, nada más viéndome a ver qué les estoy enseñando a sus ovejas. Eso sí me da temor, eso sí me da nervios, mi hermano. Entonces deberíamos preocuparnos porque, hermanos, hay más almas, están llegando más almas. Tal y como la Escritura dice que ¿por qué? Extendiéndose cada vez más. ¿Por qué? Impulsados por el Espíritu Santo. No porque nosotros querramos. Noten ustedes, cuando ustedes quieran hacer algo y que no tomen en cuenta el Espíritu Santo, díganme si se les va a cumplir. Díganme si se les ha cumplido. Pero cuando tomemos en cuenta el Espíritu Santo, díganme si no se va a cumplir, si no se ha cumplido lo que nosotros tenemos en el corazón para la obra de Dios. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por esta enseñanza?